Buruboya, ¿cómo están toda la gente? Este es René Mujer González Berrío, Boy Fab Bemi, Oni Chango, Baña, Omodu, Obeate. Vamos para el mambo. Este es el episodio número 4 de la serie EIFA CC Ancestral. Es verdaderamente ancestral. Hemos hecho un episodio, un segundo, un tercero. Están en TikTok, están en YouTube. Pueden ir a YouTube específicamente, si para hacerlo más fácil la búsqueda, búsquenme en playlist en mi página. Creo que una playlist se llama Temáticas de IFA. Ahí van a ver todos los videos míos que tienen que ver con IFA. Y obviamente de los últimos que están ahí, tiene que estar la serie de que si IFA ancestrales ICC, episodio 1 y el número 2, donde examinamos, si mal no me recuerdo, JYD Peel. Y el número 3, donde empezamos a examinar citas de unos escritos de Nelson Aboy, antropólogo de Cuba. Así que por favor vean los primeros. Vamos para el mambo. Estamos en la cita número 19 de la documentación de Nelson Boy. Nelson Boy, mejor dicho, dice: es importante reiterar que en los etnonismos documentados procedentes de África subsahariana, obviamente no aparece el Yoruba como originario de procedencia en ningún momento histórico de la trata negrera, de la esclavitud, en ninguna de las colonias de toda la América. O sea que ni siquiera ese término existía. Muy a pesar de lo que se cree como parte de discursos convencionales, Yorubaland es un resultado posterior al cese de la trata y la esclavitud legal, que es básicamente lo que hemos dicho, que del 1900 para adelante. El territorio de Yoruba agrupó muchas culturas, diversos dialectos. Es muy contemporáneo y conceptualmente promovido por interés de los británicos para recrear cierto sentido de identidad unitaria en el seno de diversos colectivos de movimientos migratorios con desiguales culturas y procedencias que reagruparon y transculturaron una vez más en otros territorios ajenos a los etnos correspondientes y originarios de cada uno de ellos, pero sobre todo fue un protectorado colonial, concebido y patrocinado por los británicos. La creación del territorio Yorubaland es imaginado, es, como la palabra, es artificial. Es artificial. La palabra Yoruba es artificial. Todo eso es como un resultado de unos esfuerzos británicos para tratar de aglutinar un montón de culturas desiguales debajo de un solo lema. ¿De qué ancestralidad estamos hablando? Si la definición étnica del supuestamente la cultura ancestral, si la misma cultura ancestral en sí es creada. Si algo es falso, si algo es creado. Por ejemplo, vamos a pensar como en Yugoslavia. Nadie era yugoslavo. La gente era Croatian, eran serbios, eran de Bosnia, eran de Herzegovina, Montenegro, pero nadie era yugoslavo. Hay ciertos países o ciertas estructuras que se crean. Ejemplo, Corea del Norte. Eso era simplemente Corea. La creación de un estado comunista, Corea del Norte, eso es una creación artificial, creado por hombre. Lo mismo con los Yoruba. Inclusive entre ellos mismos no se llamaban Yoruba. Hay un montón de diferentes grupos, todos que tenían algunas similitudes en términos de genética. Que si tengo entendido, más del 90% de la genética de un Yoruba es Igbo. Entonces uno se pregunta, ¿qué vino primero, los Igbo o vinieron los Yoruba? Porque es la misma ADN. Entonces tenemos la creación de una cultura artificial de 1900 para adelante y ahora en el 1970 y 80, en los últimos 40, 50 años, que nos promueven para adelante una cultura ancestral. ¿Qué es la cultura ancestral específicamente? Que si los orillas. No, usted está creando un rompecabezas, un Frankenstein de partes que eran originarias de esa zona. Pero el culto Ochosi por sí solo no te define ancestralidad. Y tú no puedes coger la parte de Ochosi, Changó, Chum, vamos a poner un poquitito aquí vamos a poner un poquito de sazón de Orula, vamos a poner un poquitito de geomancia de los árabes, que ya lo sabemos, 27 antropólogos lo dicen. Vamos a tener todas estas cositas, vamos a crear la sopa y mira, aquí está el paquetito para que me lo compre. Ven a iniciarte en el B, ven a iniciarte en allí, porque esto es lo más ancestral. Lo han cogido de bobo lo que es. Pero vamos para adelante, cita 20. Los misioneros británicos cristianos rápidamente establecieron programas para convertirlos al protestantismo y escolarizarlos al inglés, preparando de ese modo a una clase de africanos educados a la occidental, altamente influyente, cuyas familias habían tenido su origen de manera desproporcionada, mestizaje marital y cultural, en lo que los esclavos capturados rescatados por los británicos
en los buques negreros apresados en tiempos de la trata ilegal, luego ayudarían a la denominación de Yorubaland. Mira cómo él lo pone entre comillas. O sea que no había ni un Yoruba. Eso es completamente inventado. Al regresar a Lagos, ellos mismos serían llamados Saros, siguiendo la pronunciación local de Sierra Leona. Perdían hasta sus etnonismos originales, hasta los nombres originales los perdían. Nuevamente, se evidencia que la demarcación territorial de Yorubaland, entre comillas, e identidad cultural occidental proto-yoruba comienza a gestarse solo a partir del cese de la trata legal negrera de esclavizados y básicamente integrada por individuos de innumerables componentes étnicos rescatados de buques negros del tráfico ilegal y convertidos al estilo occidental. O sea que hay gente que se denomina Yoruba que no eran ni siquiera de esas áreas. Eran personas que habían rescatado de botes esclavistas. Vamos a poner todos estos negros, son todo lo mismo. Y vamos a llamar a los Yoruba y vamos a meterlo en este tierra que lo vamos a llamar Yorubaland. Crearon todo. Falsedad total. ¿Qué ancestralidad nos están llamando? Si el concepto de Yorubaland y el concepto de qué es ser un Yoruba es inventado, es artificial. Así pues, hacer una ceremonia religiosa tradicional en nombre de la cultura y religión yoruba es tan absurdo como decir la religión y cultura suramericana o por la religión del Caribe o que se realiza por la cultura latinoamericana. Por tanto, es un eufemismo improcedente. Yoruba se refiere a un gran territorio geográfico, Benín, Togo y sureste de Nigeria, concebido y repoblado por los británicos a partir del siglo XIX y no define una categoría de religión específica y como cultura solo la occidental y nada autóctono ancestral específico. Nelson Aboy, antropólogo oficial de la Asociación Yoruba de Cuba, ya está retirado diciendo las palabras nada autóctono, ancestral específico. Para todo Lukumi que estaba pensando tirarse ICC, considere esas palabras. Nada autóctono, ancestral específico. Los yorubas no tienen una sola religión ni representan un solo grupo étnico, como los suramericanos tampoco. En tanto nos referimos al nombre de una área geográfica, multiétnicas y no a una teología ni una sola cultura porque abarca muchos países, pueblos, costumbres y diversas religiones. De manera que los cultores cubanos decir o repetir lo que se les dicen sin saber el significado es muestra de desconocimiento. Se evidencia que hablan a nombre de una identidad imaginada respecto de las propias culturas locales de orillas de otros territorios originarios. Estamos hablando de personas como Otto Adán. Estamos hablando como gente como Fakir Iratemey. Estamos hablando como cualquier persona que es un Isheshe cosplayer payaso hablando de una identidad imaginada, porque no había una teología ni una sola cultura, no tienen una sola religión, no representan un solo grupo étnico y fue los británicos crearon artificial en esta cultura. Si a ti te gusta cultuar a Ochosi, pero a ti te gusta Ochosi, pues ve a la zona donde cultan Ochosi y eso sí era legítimo, eso, cultuar Ochosi. Pero tú no puedes decir, no, pero es que yo también tengo a Y, tengo el B, y yo también me inicié como babalao, y también yo voy a hacer esto, y también voy a participar aquí porque yo creo en los humanos. No, ya entonces tú estás participando en una religión inventada. Si empiezas a coger de todas las rompecabezas, de todas estas culturas, y te creas una religión nueva, ahí estás jugando a Frankenstein. Ahí tú estás cogiendo la pata aquí, vamos a coger la pata de Ochobo, la pierna la vamos a coger de Changó, aquí vamos con un poquito de Ilay Fe, vamos a ver todo y mira la electricidad. It's alive, it's Frankenstein, está vivo. Porque eso es lo que están haciendo. Cogieron partes de diferentes partes de África que no tenían nada que ver con cada uno, los obligaron todos juntos, lo amarraron todos juntos, le hicieron un paquetito con un lacito y te lo vendieron a ti. Bobolón del occidente, Lukumi, dale, págame $2,000, $3,000 y también no te olvides, dame los $2,000 y $3,000 a tu esposa para hacer la Yanifá, porque también crearon un paquetito que tampoco existía de la misma forma. Por lo menos hacerte Ifá o hacerte alguna ceremonia en algún momento se hacía en alguna de esas zonas, pero aún así te estaban haciendo el amarre del Frankenstein, las partecitas. Pero cuando se habla de la Yanifá, no, ahí no había ninguna parte. Ahí lo que tuvieron que hacer estilo 3D printing. Cogieron la información, vamos a imaginar lo que puede hacer una iniciación y participaron con negro. Cuando las personas criticaron, cuando en Cuba se criticó la Yanifá, y se criticó con razones, y lo hemos visto en los libros de James Johnson, rápidamente los Isheshe cosplayers payasos como Otto, como Fakir y otros, fueron para atrás a los negros a buscar sustento. Necesito a alguien que sea negro, cualquiera de ustedes, un Babatunde y Yatunde, ven aquí un momentito. Ustedes hacen Yanifá, toma papi, yo te puedo dar de los 3,000, te puedo dar 500 pesos, di que sí. Sí, claro, en mi familia siempre hemos hecho Yanifá. Eso es todo.
Ellos allí ganan dinero, la gente que los trae allí gana un poquitito de dinero por el referido, los derechitos, toda la gente se gana dinero. Y si se aprenden los rituales de ellos, empiezan a hacerlo en el occidente, como lo han hecho acá. Toda la gente guisando, aquí es dinero, esto es dinero, el cochino dinero. La mayoría de gente no está dispuesta a practicar las cosas éticamente. Si tú les enseñas esto a cualquier persona, dirían, contra, si nunca había un Yoruba y no había ninguna Yoruba, ¿de qué ancestralidad me están hablando? Y una persona sana en su mente diría, yo voy a practicar un Ifá que tiene ancestralidad, que sabemos que venía de los negros directamente, no un Frankenstein creado. Pero como el dinero pesa más que la razón y la lógica, es porque tenemos los problemas hoy en día. Seguimos para el cita 21 de Nelson. A partir del cese de la trata negrera hacia América, básicamente desde zonas costeras, Europa comienza el intenso proceso de penetración y colonización del África, dejándonos importada el legado de culturas de aquella época. De esta forma, mientras en Cuba se iban conservando lo importante, en los cabildos de negros, las prácticas y los escritos de las liturgias más ortodoxas posible de la ocasión. En los territorios originarios desarticulaban los cultos ancestrales bajo la colonización británica católica y protestante, la escolarización en inglés, cultura occidental y sobre todo la reinserción social y reubicación geográfica de los emancipados. Dicho de otro modo, el legado cultural y religioso de procedencia africana que conservamos no nos llega de manos de ilustrados occidentales actuales. No fueron cubanos los inventores ni los continuadores inmediatos, sino portadores africanos. No llegaron en este siglo con modificaciones sustanciales y perdidas ancestrales. Objetivamente, los negros originarios llegados a Cuba en sus cabildos comenzaron el proceso de prácticas, escritura y conservación de estas tradiciones precisamente a partir de la misma etapa histórica que la colonización inglesa, protestante y monoteísta satanizaba y desarticulaba las tradiciones religiosas en los pueblos originarios. Estas son realidades de conformación histórica al margen de las pretensiones de ninguna de las dos partes. Vamos a aclarar eso a la gente. Mientras un lado estaba debajo del ataque colonizador de los británicos, la escolarización en inglés, la escolarización en cultura occidental, la reinserción social y reubicación geográfica de los emancipados, o sea que mezclando un montón de otra gente, mientras en ese lado estaban destruyendo las cosas y cayéndole inmesurablemente con un montón de programación británica europea, en el otro lado, en los cabildos en Cuba se estaba manteniendo la forma más pura que se podía existir de esas prácticas. Y hoy en día, si vamos a hablar de la cultura más longeva en términos de protección de sus prácticas, la que tenemos ahora mismo, vamos a ponerle una fecha por eso de ser generoso con los Ixcheche cosplayers, para que después que no digan no somos injustos, del 1880. Del 1880 hasta el 2025 tenemos 145 años. Sin interrupción de desarrollo práctica, sin ningún proceso de guerra, ninguna colonización. Ahí ellos pudieron protegerse. En todos sus barrios vivieron y han vivido así por 145 años. Si ya partimos desde la etapa, siendo generosos, del 1900 para adelante, para el otro lado, para ellos empezar a pensarse que son Yoruba, estamos hablando 125 años. ¿Quién tiene más, 145 o el que tiene 125? Y eso siendo generoso. Porque como estamos viendo en el episodio 1, 2, 3 y ahora en el 4, ¿verdad? Sabemos que este proceso de explotarnos y bombardearnos con esta teología, este Nuevo Testamento, este nuevo dogma, es del 70 para adelante, 1970 para adelante. Los esfuerzos de ciertos nacionalistas yoruba que tenían un interés como negros de África de promover esa imagen para su propia autoestima y para poder dominar la narrativa de Ifá en el mundo y para ganar el dinero comercial de los occidentales, de los países de México, Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico, para que toda la gente en vez de ir para Cuba iran para allá. Había dinero por el vuelto, había gente para ganar dinero. Cuando hay dinero, la gente se pelea. No vayas a Cuba, ven para acá, nosotros somos más originales. Se crearon eso. Entonces eso tiene no más de 50 años. Y estoy siendo generoso porque hay gente, inclusive el hermano mío William Ojeda ha dicho que el término Esin y Vilé y el término ICC vienen del 2016 al 2020. O sea que lo que tienen es menos de 9 años de edad. Que esos términos no se usaban antes.
Nos han creado nuevos términos, nos han creado nuevos conceptos filosóficos que han cogido de otras culturas, han creado versos. Yo me acuerdo cuando yo me hice Ifá hace 14 años, yo me acuerdo que no había ni un solo verso de Yanifá. Ni uno solo, porque esos debates explotaban en ciertos foros de internet, antes de Facebook, antes de WhatsApp, antes de todo eso lado. Ni un solo verso de Yanifá. Ahora que tengo 14 años de Ifá, yo he ido y los tengo documentados en mi computadora como 5 versos de Ifá, diciendo que la Yanifá es correcta y justa. Lo he visto hasta en libros documentales. El libro de Jacob Olupona tiene un artículo de una mujer defendiendo la Yanifá y pone como 3 o 4 versos ahí. Entonces yo me digo a mí, ¿de dónde salieron esos versos? Si hace más de 15 años no existían. Porque mira, si existían, la gente lo iba a sacar. Ustedes no se creen que los Isheshe cosplayers iban a pelear. Yo me acuerdo cuando los Isheshe cosplayers se frustraban porque no podían ganar en los debates a gente como Nelson Aboya, Leonel Gámez, Águila de Ifá en esos tiempos porque no podían encontrar el verso. No tenían nada. Se lo sacaron del culo. Se lo inventaron y después le dijeron a algún persona de poder, Wanda Bimbo, Le Bobo, en Popola, coño, habla de ese verso en tu conferencia para que tenga un poquito de peso de legitimidad, por favor, chicos, ayúdanos. Y empezaron a sacar los versos. Hasta hicieron un pataquín, el pataquín del camino de la Yanifá en Osbeate, para la deshonra de Mioddu. Lo pusieron Mioddu. Un pataquín que lo hicieron verse como la estructura de un pataquín afrocubano. Un total invento. También tengo copias de esa porquería, de esa basura que han puesto en las redes sociales. Se inventaron rituales, se inventaron los versos, se inventaron la filosofía y dijeron que era nata de ellos. ¿Cómo les parece? Cuando el dinero está envuelto, la gente es cochina. Sigo para adelante. La próxima cita. 22. La repentina proximidad convivencia de personas de orígenes Oyo, Egba, Egbadó, Yiyesá y otros parecidos en su exilio sierra-leonés, en primer lugar los hizo conscientes de su parecido, pero particularmente de su común diferencia respecto del interior local sierra-leonés. Solo entonces se hizo concebible la necesaria metamorfosis. Oigan esa palabra, me encanta, riquísima. Nelson, un hombre, sabe hablar español. Metamorfosis de una identidad étnica yoruba unida. Se lo crearon, es lo que te está diciendo. Antes eran gente Oyo, Egba, Egbadó, hasta Sierra Leone. Y se creó una metamorfosis. Se inventaron una identidad artificial llamada Yoruba Unida. Matori demuestra que el colonato inglés aglutinó en ciudades a grupos étnicos muy diversos, no agrupados por sus identidades culturales de procedencias étnicas. Realmente no era posible por la diversidad de identidades culturales y dialectos, sino en una colectividad social que fusionó a todos sus integrantes para ser reformados, convertidos y educados en los preceptos de los procesos civilizatorios británicos, generadora de una nueva identidad cultural pre-yoruba, muy occidental, que dejaron atrás necesariamente, sin más opciones, sus raíces culturales. Tuvieron que, los Esbadó, toda esta gente tuvo que dejar atrás sus raíces culturales para poder adoptar los preceptos estos civilizatorios británicos, la nueva identidad, la nueva étnica de Yoruba Unida. Y dice, fueron reinmigrados, reinsertados, deculturados, reeducados y totalmente metamorfoseados. Y ahora sus nietos les vienen a hablar a ustedes sobre la tradición, religión yoruba ancestral de miles de años. Yo me acuerdo cuando decía aquí que era antes de Jesucristo. Y estamos ya en el 2025. Estaban hablando de ser más de 2000 años. Había algunos que decían que era 3000 años antes de los egipcios. Que eso era. No, porque el primer hombre nació en África. Sí, el primer ser humano nació en África, pero no las culturas yoruba. Y Fano, allí no vio el señor que el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo africanus, cuando entre el cazar la comida, el woolly mammoth, o estar matando algún animal, o estar buscando las frutitas, o tratar de sobrevivir. Déjame parar. ¿Tú quieres una consultita? Vamos a sacar los bikines. Hacerte una adivinación. Ok, terminamos. Ok, vamos a cazar otra vez los woolly mammoths. Vamos a ir a buscar los elefantes, la comida. ¿Ustedes se creen esa historia? Obviamente, por los estudios de más de 27 antropólogos, lo puse en la página yo, lo ha dicho William Ojeda Sayekun también, obviamente que eso vino de los árabes. Y el mismo Alafín de Oyo, creo que fueron los diáspora de origen, el número 2 o el número 3 de los episodios míos, pusimos la imagen del Alafín de Oyo, el último que se acaba de morir, admitiendo que Ifá entró en el siglo XVI. O sea que el 1500 para adelante.
Eso es cuando empezaron a cocinarse. Bueno, vamos a crear una forma de usar lo que hacían los árabes allí. Vamos a poner una historieta de que si changó una vez aquí en este Oddu, no, esto, lo otro. Mira, si coges unas semillas así, tú vamos a... Se inventaron hasta el proceso, hasta este proceso. Esto se lo inventaron, nadie lo hacía. A otras culturas similares lo hacen con frijoles y con otras semillas. Posiblemente lo vieron de otras culturas africanas colindantes. Pero eso no existía, los árabes no hacían eso. Se inventaron esto. Hasta esto, el tirar la cadena se lo inventaron. Se inventaron la cadena. Se inventaron el de esto. Se inventaron la etnidad esta. Y ellos mismos no se lo inventaron. Eso se lo tuvieron que ayudar con la ayuda de los británicos. Se inventaron todo. Que si ellos tienen derecho a inventar, y Ború, pero tú no tienes derecho a ser un pendejo y caer en la bobería de ellos. Déjame decirlo eso otra vez. Ellos tienen derecho a decir, nosotros creamos nuestra, no sé, la entidad yugoslava. Está bien, pero tú no tienes que ser un pendejo y decir, yo creo en los yugoslavos, yo voy a creer en lo que nos digan que es ancestral. No seas un bobo, te están cogiendo de bobo. Tú quieres practicar un Ifá que es ancestral, que tú puedes decir, lo hacía un africano así, que ya tú has visto en el libro de James Johnson, que lo mismo que hacemos hoy en día es lo que James Johnson documentó en el 1899. Tienes seguridad y tranquilidad de que lo que te están haciendo es lo mismo que siempre se hizo. Iníciate, Lucumí. Tú quieres que te cojan de bobo con esto. Por ejemplo, como dice este bobolón de Otto Adán, te están haciendo Idoshu ayer cuando eso no existe. Y tengo las imágenes que no se atreva hasta salir en su página a decir que estoy mintiéndolo. Yo tengo las imágenes de los Olalekán, de la familia Olalekán, que le dieron ayer a él, diciéndole a todo el mundo por Facebook, este tipo es un descarado, nosotros no le enseñamos a hacer ningún Idoshu ayer. Eso no se entrega, eso no se hace en la cabeza, eso se entrega, eso se recibe, es una deidad menor, inventor, y lo hace. Mira que el contentito, mira cuando se foto con toda la gente, con toda esa gente boba, mírame, y todos con puntitos pintados de las marquitas del leopardo. Acabo de recibir a Jay, mírame a mí, y él en el medio, sonriente así. Los cogió de bobo a que no se dieron cuenta del escrito de los Olalekán. Después quizás si tengo tiempo en los comentarios se los pongo. Así que se lo inventan. Ellos están para su dinero, ellos saben. Mira, yo he hablado estos temas con un montón de personas que todavía son ICC, pero saben cómo el mambo y me lo han dicho. Esa gente allí está por el dinero. El mismo Ifá Khan lo dijo en su video, que esa gente está por el dinero, se inventan cosas por el dinero. Yo conozco de gente homosexual que se ha iniciado en esa religión allá, en Ifá y Ochun. Yo mismo, personalmente, que está aquí, René González, obviamente, le he escrito por WhatsApp a la persona, a un mayor, a un hombre de 60 años, a toda su familia religiosa. Mira, para que tú sepas que tú acabas de iniciar es homosexual y mira la prueba. Y le he enseñado fotos y videos de este tipo desnudo haciendo pornografía homosexual. Y los amigos míos saben de quién yo estoy hablando porque han visto los videos, porque se lo he pasado. Hay santeros por todo Nueva York y Filadelfia, amigos míos, que dicen, mira este tipo, mira lo que fue a hacer este tipo allí. Y la evidencia se lo ha dado a sus mayores nigerianos. Sí, vamos a tomar cuenta con eso. Gracias, Olubu, por informarnos. Vamos a tomar cuenta. ¿Qué cuenta tomaron? ¿Qué hicieron? Le quitaron, le restaron el poder, le dijeron públicamente en un post de Facebook, esta persona está botada de nuestro linaje, esta persona no es autorizada en IFA, nos defraudó, vamos a devolverle su dinero, aquí están los $2,000, cuando él quiera los puede venir a buscar, él no puede trabajar, no puede ejercer IFA. ¿A qué no hicieron eso? El dinero pesa más que la dignidad. Ellos están dispuestos hasta hacerle IFA a los homosexuales. De hecho, el otro día, no tengo esa imagen en contra. Si tuviera esa imagen, la tengo en el teléfono y ahora mismo estoy usando el teléfono para grabar. Tengo una imagen donde inclusive lo admiten en un foro que esa gente inicia homosexuales en IFA como si fuera nada por el dinero, el maldito dinero. Tú le quieres creer a esa gente dispuesto a hacer a mujeres y anifaces, iniciar a los homosexuales y dejar que un loco como Otto Adán reciba allí con ellos para que después vaya a hacer Idoshu allí. ¿Tú quieres creer en esa gente? Me dan ganas de apagar el video y decir, ¿sabes qué? Jódete. Lucumí que crees enriquecer y mejorarte. Jódete, tipo. Jódete. Que te cojan de boba. Está bien, no hay problema. Yo que está aquí, que no. Yo voy a hacer mis cosas bien hechas en Cuba. Vamos para adelante con la próxima cita, el 23. El colonato español en Cuba no fue benigno, pero implementar los cabildos de negros agrupados por sus naciones de origen como formas de segregación, marginación y control sociopolítico, así como la concesión de estos espacios de agrupación
y libertades bajo control colonial facilitó, como una consecuencia imprescindible, la conservación de sus lenguas, costumbres, tradiciones, rituales y la mayor parte de su cultura, como les fue posible dentro de los mismos, con mayor o menor legitimidad, legalidad o subversivamente, aun cuando los suscribieran con denominaciones de santoral católico para ser aprobados por las autoridades, como por ejemplo el Cabildo de Santa Bárbara. No obstante, lo que se practicaba allí y todavía se practica en Cuba no es un sincrético, no aplica íntegramente al término sincretismo para las religiones procedentes de África en Cuba. El criterio de sincretismo es una percepción subjetiva sobre los cultos afrocubanos transculturales que no aplica en la realización de las consagraciones religiosas que realizan. Eso es verdad. Nosotros no le rezamos a la Santa Bárbara ni a la Virgen de las Mercedes cuando vamos a hacer un ritual. Nadie moyuba a la Santa Bárbara. Nadie hace un homero cantando a Santa Bárbara. Nadie sacrifica haciendo barañaki, ñañaki, olor, un barañaki, Santa Bárbara. Nadie hace eso. Así que no me vengan con que somos sincréticos. Dice, los santeros y babalaos no canonizan, y menos aún a personas vivas en sus ceremoniales consagratorios. Eso es verdad. Eso es lo que acabo de decir. Las prácticas afrocubanas fueron defendidas, protegidas en unos cabildos. Primero los cabildos de nación que existían desde 1500 a 68, pero después, más fuertemente, después de la ley de los cabildos de ayuda mutua del 1880 para adelante. Esa es la razón. Cuando la gente se pregunta, ¿por qué en Cuba se mantuvo la religión y no pasó en Puerto Rico, y no pasó en Dominicana, y no pasó en otros lados? En Puerto Rico porque no llegaron suficientes esclavos. Porque en Cuba llegaba importación de esclavos todo el tiempo. Y cada esclavo se moría cada 10 a 12 a 15 años. O sea, que tú tenías que importar nuevos esclavos. Y estos nuevos esclavos que tú importabas son los que pasaban la cultura vieja y se la reeducaban a las personas que estaban ahí. Y así de esa forma se mantenía hasta que hubieron suficientes babalaos y santeros que estaban sobrevivientes, que fueron libertos para el finales de 1870 por ahí en Cuba. Se forman los cabildos 1880 y son esa gente los que empiezan a crear la religión en Cuba. Empiezan a consagrar sus primeros babalaos, empiezan a tener los primeros olorillas. Esa gente fue lo que lo protegieron. ¿Dónde empezaron a proteger sus objetos? ¿Dónde tuvieron sus primeros iconos? ¿Dónde hicieron sus primeros manos de orula y sus primeras consagraciones? En los cabildos. En los cabildos. Para el 1903-5, ya para ese entonces, o antes de eso, Ardechina era un hombre muy adinerado. Creo que tenía como 3 o 4 propiedades. Tanto tenía dinero. Un ex esclavo, porque es uno de los únicos que yo he visto, que el tipo se cogió una foto, ustedes lo han visto, con las marcas en la cara todavía. Se cogió una foto en vestimenta formal, porque el tipo tenía dinero. Pudo establecerse. Lo mismo Bonifacio Valdés, que es reconocido, o Begueña era reconocido, era un criollo, era de la primera generación consagrada en Cuba, pero era una persona de dinero también. Habían bastante babalos. Bernardo Rojas tenía su dinero también. Miguel Febles también lo tuvo. Tintín, otro de aquí, no tenía dinero y tenía conexiones. Él era el padrino de uno de los presidentes, creo que era de Pría. Ya después empezaron a establecerse, ¿ok? Vamos para adelante, la próxima cita, la cita 24. Más importante aún resultaba el hecho de que su conocimiento de letras en inglés les permitía a los ministros cristianos saros producir los patrones ortográficos y léxicos mediante los cuales la lengua franca de los acú, lengua de mercaderes de Oyo, que estaba en vías de emerger, sería trasladada a la escritura. De hecho, fue en el proceso de predicar cristianismo y traducir la Biblia a un lenguaje que los Oyo, Egba, Iyesá, Ekiti, Hondo y Yebú y Nagó podían todos ellos comprender, para el comercio y intercambio, que los ministros religiosos cristianos saros produjeron por vez primera una lengua estándar, una lengua que de ese modo con fines coloniales volvió concreta la unidad étnica occidentalizada de esos pueblos y nombraron a esa unidad con un término que antes solo usaban los de afuera, los no Oyo, y estaba reservado para referirse a los procedentes de Oyo, es decir, Yoruba. Tampoco hubo nada que evitar el hecho de que estos grupos retornados y rescatados se juntaran como una nación multiétnica sobre la base de similitudes étnicas y culturalmente convertidos al cristianismo. La religión yoruba fue inventada y la cultura yoruba era occidentalizada. Todo lo que tú dices, no, yo soy bien yoruba, this is very yoruba culture, yoruba language, inventado, artificial. ¿Ancestral de qué? Del 1900 para adelante. Lo que tú estás cultuando es algo inventado, tan inventado como lo que se inventó Ron Hubbard cuando hizo el Scientology, la religión falsa esa. Tan inventado como los mormones,
que supuestamente es un dios Sinu por otro planeta y ellos tienen sus propias reglas. Creo en Jesucristo, pero creo también en Sinu por allá. Inventado. Los seres humanos son muy creativos. Y hoy en día, como en todas las religiones, que pueden haber millones de personas confundidas, hay un montón de personas llamados Isheshe cosplayers confundidos, que o están confundidos o son como otro Adanta. Ahí no hay ninguna confusión. Es el billete, papi. Déjame meterme todas las iniciaciones. Yo puedo Babalu allí, hecho aquí, me hizo Batalá, me hizo Ogun, me hizo Chosi. No, primero se hizo, ¿cuál fue? Primero se hizo Ogun en la cabeza, ¿o no? O era algo así, o era hijo de Ochosi, o le hicieron Ochosi. No, mentira. Era hijo de Ogun y después le hicieron Ochosi. Y ahora pretende decir la gente, no, yo me lo hice en Nigeria Ogun, así que ya lo hice bien, papi, la cagaste a la primera. Ya eso no se cura con nada. Ya eso está ahí. Y por eso es que ustedes han visto que han tenido esos problemas. Anyway, seguimos para adelante. Cita 26. Lamentablemente, en los territorios originarios, el cuadro de evolución cultural fue mucho más adverso para la conservación de las costumbres. Aquí está explicando por qué en Nigeria tuvieron más problemas para conservar lo original. Y las tradiciones religiosas, determinados por la colonización y la transculturación local de pueblos que han sido analfabetos. El proceso civilizatorio eurocéntrico no perdonó a estas culturas ni antes ni ahora. Entre otros aspectos, el Imperio Británico fue monoteísta esencialmente por definición. Es excluyente de politeísmo y discriminativo porque en su cosmovisión somos satánicos, son proselitistas y parte importante de los llamados procesos civilizatorios que llevaron a cabo. Además, el mundo árabe y sus rutas comerciales del Sahara facilitaron la penetración del Islam monoteísta también, mucho antes de la llegada de Europa. ¿Qué ortodoxia originaria se podría haber salvado? Tristemente, penosos los crímenes cometidos en el África llamado... Es una buena pregunta. ¿Qué ortodoxia originaria, qué ancestralidad puede existir? ¿Ustedes se creen que después de más de 203 años de musulmanes penetrando las áreas de Oyo, antes del 1900, estoy hablando del 1600 para adelante al 1800, 830 con la caída del viejo Oyo, ustedes se creen que ellos, no, aquí nos protegimos, como hicieron en Cuba, nos protegimos y aquí estamos todos bien puros y nosotros vamos a mantener todo que no se modifique de ninguna forma, ni una sola cosa se va a modificar? ¿Ustedes se creen eso? ¿Y ustedes se creen que los británicos del 1850 hasta el 1970 iban a dejar que un pueblo de personas completamente que no tenían ninguna capacidad de defenderse, que estaban colonizados y controlados por ellos militarmente, pudieran haber defendido y mantenido festivales al aire libre para que la gente, vamos a virtuar las cosas satánicas nuestras, y los británicos lo iban a dejar pasar? Lo pararon, inclusive pararon los sacrificios humanos para el 1895. Y por los próximos 60 años implementaron un increíble proceso de escolarización cristiana para cambiar a la gente. Por eso es que hoy en día 97% de los yorubas practica Islam y practica cristianidad. ¿Ustedes no creen que es un resultado, quizás, no sé, estaría loco, de la penetración de 200 años por los musulmanes, 200, 300 años, y después 100 años dedicados del poder colonial británico? ¿Y usted cree que en ese proceso tan difícil, no, ellos pudieron en unas aldeitas remotas proteger su ancestralidad, y eso lo protegieron hasta el día de hoy, y ahora nos trajeron eso en conferencias y libritos y ahora podemos practicar lo ancestral? ¿Usted se cree esa historia? Si usted se cree esa historia, yo le tengo un orisha llamado Mickey Mouse, que yo se lo quiero vender, y yo conozco el proceso Indoshu. Porque cojones, si otro Adad lo puede hacer, también me voy a meter yo a meter el millero. Vente, vamos a hacer el Doshu de Mickey Mouse. M-I-C-K-Y, te hago un circulito. Mira, cita 26. Cita 26. Si consultan brevemente la enciclopedia Wikipedia y buscan Nigeria Religion, se encontrarán la siguiente composición actual. De acuerdo con un informe de 2003, el 50.4% de la población de Nigeria son musulmanes y el 48.2% son cristianos y el 1.4% son de otras religiones. 1.4%. Eso era el 2003. ¿Cómo debe estar ahora? Eso era el 2003. ¿Cómo debe estar ahora? Entre los cristianos, el 27.8% son católicos, el 31.5% son protestantes y el 40.7% pertenece a otras denominaciones cristianas. El norte principal es mayoritariamente musulmán. Hay un gran número de musulmanes y cristianos en el cinturón medio, incluido el territorio de la capital federal. En el oeste del país, especialmente en los Yoruba, la población se dice que se divide por igual entre musulmanes y cristianos, mientras que en las creencias del sudeste son en su mayoría cristianos, con amplias creencias tradicionales católicos
anglicanos, metodistas y son la mayoría con pocos creencias tradicionales, mientras que la religión de Delta de Níger son principalmente cristianos. Si este es el estado y composición de sus religiones, hay que plantarse seriamente. ¿Qué conservación de tradicionalismo religioso realmente lograron? ¿Qué cultura de Ifá se ha estado desvaneciendo? Actualmente casi el 70% de su población son convertidos al Islam y en franco crecimiento. No es una crítica, sino una descripción de sus realidades. Cada día hay menos espacio a sus tradiciones y ha contribuido a la pérdida de su memoria histórica, precisamente de lo que fue más tradicional y primigenio. Actualmente el fundamentalismo islámico se está imponiendo sobre los otros sectores religiosos de su población. Estas son solo muestras de lo perjudicial, intromisión religiosa y la pretensión de las supremacías culturales. Lamentablemente es mucho más lo que han perdido por la oralidad y falta de condiciones locales. Nadie está culpando a los nigerianos, pero lo perdieron. Nadie está culpando a los nigerianos, pero lo perdieron. ¿Cómo iban a proteger algo que inclusive no tenían ni escritura para protegerlo? Si todo estaba oral y la gente se va convirtiendo y lo que quedan son 3%, ¿cómo puede ser? Vamos a hablar claro, ¿cómo puede ser que, no, ni 3%, yo estoy siendo, bueno, eran 1.4. 1.4 de personas que practican Ifá Orisha, ¿cómo ellos van a proteger oralmente y transmitirlo a la nueva generación si los jóvenes y las nuevas generaciones se están yendo 70% para el Islam? ¿Cómo van a proteger un legado que era totalmente oral? Si fuese que tú me dices a mí, no, ellos tuvieron, no sé, 2.000 libros escritos y se los pasaron copia y ahora están copiando y se está creciendo. Bueno, el Ború lo pudieron mantener en libros, eso lo hicieron los cubanos. Por mucho tiempo en Cuba se mantuvo manuscritos escritos y lo tenían bien poca gente, pero gracias a esos pocos manuscritos que se tenían, el Disifa también, los pataquines escritos a manuscritos, yo tengo muchos, de muchas personas, de Miguel López y Retellero, Federico Almeida, otra gente que documentaron un montón de información. Todo eso es escrito en manuscritos y antes eso fácilmente hasta el 2010, porque eso hasta el 2010 eso estaba en pocas manos. Tú no podías ni conseguir un manual de hacer esbozo escrito en maquinilla, tú no lo podías ni encontrar, tú tenías que recibirlo de tu padrino, te lo tenían que imprimir ellos o te lo escribían a mano. Yo he visto, yo con mi propio ojo, he visto esbozos que me han enseñado mayores, esto fue lo que me dio el mayor fulano de tal, que si el Pidio me dio esto, que si esto me dio esto. He hablado de esa conversación, la he tenido con Lázaro Cuesta, y vaino, con todo su respeto, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, se me olvidó la palabra que se usa para los mayores, para darle ese modupé a Lázaro para la conversación que tuvo. Obviamente me habló ciertas cosas para mí que yo no puedo hablarle al público, porque eso sí lo respeto. Él me pidió que esas cosas no se hablen y así mismo será. Pero papeles que me han dicho, esto lo recibe de fulano de tal. Y ustedes saben quiénes son fulano de tal. Pero ¿qué papeles habían para ellos? La pregunta seriamente, ¿qué conservación de tradicionalismo religioso realmente lograron? Esa pregunta es fundamental para toda esta serie. ¿Cuál es el título de la serie? ¿Es en realidad Ifá y CC ancestral? Esa es la pregunta. Pregunta asociada. ¿Qué conservación de tradicionalismo religioso realmente lograron? ¿Qué cultura de Ifá se ha estado desvaneciendo? Lamentablemente, dice Nausamón, es mucho más lo que han perdido por la oralidad y la falta de las condiciones locales. Por estar hablando en oral, por no escribirlo, por tener esa cultura de que no te voy a enseñar si tú no te lo hablo, por nunca sentarse a escribir las cosas y por falta de las condiciones locales, colonizados que estaban, perdieron lo suyo, mano. Y hoy pretenden escribir libros y crearse versos y hacer muchas conferencias, a ver si pueden, como si dándole, lo mismo de Frankenstein, como si estuvieran prendiendo un motor de carro, lo conectan a otro carro. Vamos a ver si revivimos este muerto. Lo revivimos a través de conferencias, con podcasts, convertimos a muchos occidentales que también sean muy fervorosos con nosotros, cogemos, un poquito de sazoncito de los hindúes, un poquito de budismo, un poquito de los Rosacruces, un poquito de espiritismo, filosofía de otro mundo, pero lo vamos a esconder todo dentro de un verso, para que la gente no diga que esto viene de otra cultura. Vamos a ponerlo con un versecito, vamos a decir que eso tengo para acá, vamos a poner un poquito de polvito aquí, y entonces vamos a tirar eso por el mundo, a ver si revivimos el muerto. Eso es todo. Eso es todo, mano. Aunque se crean que yo estoy haciendo la mofa, es que eso es todo. No sean tan bobos. La cita 27. ¿Qué tradición antigua conservan en la oralidad los escasos representantes actuales si están en crisis total de desaparición cultural ancestral los más ancianos? ¿Qué ofertan y qué venden? Igualmente recién en la idea de que comparten una cultura primordial común, así pues llamar Yoruba a los cautivos que se identifican a sí mismos como yo,
Egba, Egbado, Yembu y Ekiti, inclusive hacia fines del siglo XIX, es en la mayoría de los casos un anacronismo. Si la identidad cultural llamada Yoruba, cronológicamente en tiempo, fue absolutamente recreada y construida con extraordinaria mezcla de identidades y nueva lengua, muy posterior al devenir de los diversos grupos étnicos que llegaron a las Américas, con identidades culturales de personalidad propia, obviamente es absolutamente anacrónico pretender que la cultura primordial ancestral sea la Yoruba. ¿Entendieron eso? Que precisamente desdibujaron las esencias originales de cada sector cultural por haber reconcentrado un grupo de emancipados postcolonial en un territorio, subordinados en protectorado británico y convertidos al cristianismo, así como sustituir hasta perder dialectos originales en la nueva Yorubaland. Incluso los emancipados que retornaron desde América luego de haber traído y haber dejado su legado en nuestras tierras. Nuestras prácticas afrocubanas están vivas, vigentes en las nuevas generaciones y disponen de toda la literatura necesaria de fonemas originarios para su estudio y prácticas en los ceremoniales. Vale señalar que un respetable número de nuestros maestros de ceremonia que dirigen las consagraciones, tanto de culto a orishas como en las de Ifá, muchos ya son jóvenes profesionales de estos oficios a tiempo completo y algunos también son profesionales universitarios inclusive. Indiscutiblemente, si bien África fue dispersada por el mundo por el tráfico de esclavizados, hay que reconocer que la real propagación de la cultura de orisha y de Ifá hacia el mundo ha sido básicamente a partir de Cuba y de los cubanos mayoritariamente. Y Ború, y Boya, y Bocheche, lo que dijo Lulú Neosanaboy. Específicamente su último párrafo. ¿Qué tradición antigua están hablando esta gente? Yorubaland es artificial. Lenguaje Yoruba es artificial. La etnia, al considerarse que son Yorubas, como todos estos pueblos, todos ustedes son un montón de gente juntos. Vamos a coger de aquí. Imagínate que tú coges un montón de ecuatorianos, un montón de brasileños, un poco de panameños, un montón de colombianos, boricuas, dominicanos, los ponemos todos juntos. Bueno, ustedes como que hablan cosas similares y ustedes son lo mismo, todos son Yoruba. Eso es lo que hicieron. Los obligaron a la fuerza. A las buenas o a las malas tú eres un Yoruba. En esos tiempos era obligado. Ahora hay gente es increíble la gente que se pone nacionalista a favor de una cultura inventada, a favor de una nación inventada completamente. Y más bobo la gente que no son de allí, porque yo lo puedo entender un Abímbola, puedo aprender el Popola, puedo entender el Boboin, que eran todos jóvenes y tenían sus propios sentimientos patrióticos de su tierra. Y ya con la emancipación que pasó en África en los 60, pues claro, había muchos africanos que querían poder presentarle al mundo que África podía ser libre, un gran país, un continente digno, con sus culturas, sus tradiciones tan lindas como las chinas, como las americanas. Sí, claro, eso sí lo puedo entender. Lo que no puedo entender son los bobos de aquí, que debajo de la idea de que estaban abandonando una práctica que está perdida, que no sabe el lenguaje, que tiene que enriquecer y mejorar, fueron y cayeron de bobo en las manos de personas que estaban practicando un Ifá de 50 años. Y dejaron atrás el Ifá que de verdad era, como dice él, los que eran de verdad la oralidad. Nuestras prácticas afrocubanas están vivas y vigentes y disponen de toda la literatura necesaria. Nosotros sí tenemos nuestra documentación en claro. Por eso es que todos los ifases, no importa dónde sea el mundo, hasta las palabras, si no sabe mucho ifá, la gente simplemente repite como loro y te hace el ceremonial exacto como se hace en Cuba. Porque tienen los mismos papeles. Aquí todos estamos trabajando con los mismos papeles que nos pasamos entre babalaos, que no están para el público. Digo, algunos han ido por ahí en las redes sociales, pero eso también es parte de otros procesos culturales dañinos que nos afectan a nosotros en los Lucumí. Vamos para adelante, cita 27. La cita 27, el doctor Matori deja claramente documentado que desde 1899 hasta 1024, Oshumare e incluso Ogun habían existido dentro de los antepasados de los actuales Yoruba, pero ni esos dioses jamás rivalizaron con Changó, Ifá o Odudua como emblemas divinos anteriores a la panetnicidad Yoruba. Está confirmado y ampliamente sabido que los actuales llamados yorubistas tradicionales, entre comillas, no poseen Odudua o Olofin ni sus cantos y ceremoniales conservados en Cuba como deidades fundacionales y para las congregaciones del culto de Ifá. No le restamos importancia a la cultura oral e intangible, pero suponerla intacta, inalterable y tradicionalmente conservada sin textos de época es muy poco sostenible. Tanto menos cuando pretenden menoscabar y desacreditar los textos litúrgicos afrocubanos. Evidentemente no les convienen por su antigüedad y estado de conservación que refutan de modo documentado sus acciones y nominaciones.
A ellos no les gustan nuestros documentos, por eso es que siempre atacan el DCFA. O por eso atacan el Tratado de Oslo. Inclusive los ignorantes estos no saben qué diferencia. El DCFA lo hizo Pedro Arango, que era un homogún aleyo. El Tratado de Oslo lo hizo Benito Rodríguez Ochepaure. Y hay otros tratados, el de Ramón Feble, el de Tataitán, hay varios. Hay otras documentaciones de otra gente, de Miguel López, Armando el Brujo, Franco Bechet tiene cosas escritas. Ay, Dios mío, Francisco no era, ¿era Francisco Almeida? No. Federico Almeida, Otura Tillú y otras escrituras. Nosotros sí tenemos cosas. Lo que les amenaza a ellos es que lo que nosotros tenemos, cuando se compara lo que tenemos escrito en normal, vas a hacer esto en este ritual, vas a hacer esto otro, y tú comparas todos esos pasos y después tú ves que todo eso está en el libro, de los dos libros más antiguos que existen, escritos por nigerianos, en el 1899, el de Samuel Johnson y el de James Johnson. Cuando tú ves el libro de James Johnson, Yoruba Heathenism, que lo estudiamos, ahí está todito lo mismo que hacemos hoy en día, que ellos no lo hacen. Pregúntale a cualquiera de estos tipos si cuando se hicieron su IFA le hicieron el cuchillo al estilo cubano, descrito como está en el libro de James Johnson. Quizás lo encuentras, quizás lo encuentras en el lado de los ochitolás. Porque de lo que tengo entendido conversando con gente de esos linajes, los ochitolás tienen ancestralidad hasta el 1700, para allá atrás. No lo puedo decir más nada, porque esos son secretos, pero tienen su ancestralidad y sus prácticas son muy similares a nuestros. Yo sí creo que ellos sí están haciendo las cosas bien, pero estos otros inventitos que están en otros linajes, allá ustedes. Pero hermano soy yo porque estoy diciendo una verdad. A la gente odia cuando alguien habla la verdad y le daña ¿cómo se llama eso? La cocina, ¿verdad? La comidita. Cita 28. Oyo y las unidades sociopolíticas existentes alrededor del Golfo de Benín aportaron buena parte de la materia prima cultural de la identidad lucumí formulada en Cuba. O sea, quiero que lo hagan claro para los que siempre están hablando que solamente es Yorubaland. Oyo, obviamente tenemos Changó y esa cosa. Y la unidad sociopolítica existentes alrededor del Golfo de Benín. Los Eweifong aportaron buena parte de la materia prima cultural de la identidad lucumí formulada en Cuba. La identidad nago formulada en Brasil y la identidad yoruba que fue primeramente articulada en Sierra Leone y luego empleada reformada en Lagos, pero la identidad yoruba que se aplica a los Oyo, los Esbadó, los Ijebu, los Iyesá y los Nago no existió antes de la dispersión hacia Cuba, Brasil y Sierra Leona. Los componentes religiosos llegados a Cuba son anteriores a la imaginada cultura yoruba. Yo creo que eso está bastante claro, no necesita una clarificación. Lo nuestro es anterior a esto. Lo nuestro es anterior a lo que nos dicen ahora en el librito, ¿no? Que si cómprame el libro, cómprate el libro de Chifama, cómprate el libro de Colaba Bímbola, cómprate el librito, ese está, chacho, está buenísimo, sobre Orí, para que te nutras, tipo, para que aprendas de Ayamó y de todas esas cositas, tipo. Lo nuestro vino antes de esto. Cita número 29. Pretender ahora aplicar en nuestras prácticas cubanas la lengua yoruba es desconocer que el significado original del apelativo yoruba, que recitó un adjetivo calificativo de implicación peyorativa empleado por los etnos vecinos para referirse a los comerciantes y esclavistas de Reinado de Oyo, lo sacó y por extensión a los oriundos de esa localidad. Los de Oyo eran llamados, esto es una cita, los de Oyo eran llamados en el idioma de los vecinos, los Hausa y Fulani, el norte, los que eran musulmanes. Yoruba significaba astuto, pícaro, miserable. Actualmente el término designa más a un grupo lingüístico que a una comunidad étnica. Eso es de Lloyd, del libro de Lloyd. Para fines del siglo XVII, ¿verdad? No, XVIII, el reino de Oyo se había asegurado a empujones el control sobre un territorio entre un tercio y la mitad de lo que ahora se da en llamar Yorubaland. Y la población invasora de Oyo era llamada Yoruba por los árabes y los Hausa. Eso viene de Clapperton Law, etc. Si bien la capital dajomeyana, Puerto Novo, era el hogar de los Yeye, muchos Nagots o Yoruba nacidos allí, en contraste con los originarios, la gente de Benín, eran llamados mentirosos, difíciles, miserables, extranjeros, es decir, Yorubas, porque la palabra Yoruba significaba esas cosas ahí. Siendo así, la palabra Yoruba adquiere sentido semántico primario entre los pueblos vecinos de los Oyo para calificarlos por conductas inadecuadas con ese término y significado. Connotó una categoría descriptiva que terminaría siendo sinónimo de extranjeros según el afectado. Perdón, de adjetivos calificados tales como astuto, pícaro, mentiroso, difíciles, miserables y extranjeros según el afectado. Pero cualquiera que haya sido el significado del vocablo en su origen para referirse a los Oyo por disímiles vecinos colindantes, en ningún caso
define una condición de norma religiosa en su época de creación, menos todavía descrita como testimonio de lo tradicional. O sea que ni inclusive esa palabra tan sucia, astuto, pícaro, mentiroso, difícil, miserable, eso era un insulto. Ay, yo soy Yoruba. Yo practico la religión Yoruba. Yo soy Yoruba. Mi religión es Yoruba. O sea que tú eres religión astuto, religión pícaro, religión mentiroso, religión difícil, religión miserable. Mira que son las mismas calificativas que le hacen hoy en día. Porque ¿de dónde vienen la más grande número de scams en las redes sociales? ¿De qué país? ¿Vienen de Puerto Rico? ¿Vienen de Cuba? ¿Vienen de México? No, vienen de Nigeria. Nigeria es uno de los países más altos de scams, de mentira, de coger de bobo a la gente. Esa gente son expertos en eso. Y te venden 2 caracolitos y te dicen que es allí también. Así que cuando tú digas, yo soy Yoruba, yo practico la religión Yoruba, yo pertenezco a las asociaciones culturales de mi país Yoruba, porque yo creo en la religión Yoruba, la religión astuto, la religión pícara, la religión mentirosa, la religión difícil, la religión miserable. Porque tú no sabías que eso es lo que significaba ser Yoruba. Nombre creado, nombre completamente artificial, falsificado. Y entonces ni siquiera en su origen definía una condición de norma religiosa. O sea que no había ninguna religión yoruba ancestral, porque no había nada yoruba. Eso es totalmente artificial. No tuvo escritura antigua, ni es originario de un solo pueblo, ni exclusivamente nigeriano. Tuvo alfabeto a partir de la segunda década del siglo XIX en adelante. Y para que estén bien claros, 1885, ¿ok? Fue conformado por africanos anglohablantes, los que eran cristianos y hablaban inglés fueron los que crearon el lenguaje, pues la población era mayoritariamente analfabeta, inclusive del inglés, que finalmente es su lengua oficial, y se acepta el yoruba como lengua cultural no litúrgica, entre otras habladas, pero no es una lengua que proceda de tradición religiosa autóctona ni propia de ningún etnos específico. Tampoco conserva la totalidad de las voces de épocas anotadas en Cuba, como se ha documentado. Adicionalmente, su estandarización fue implementada para la conversión y prédica del cristianismo y su escritura primaria para literatura bíblica y no para testimoniar culturas originarias. Nacido cerca de Yesin, en la región de Lenguayo, el misionero africano Samuel Ajayi Crowther escribió A Vocabulary Language Yoruba. Él fue el que creó el lenguaje. Recuerden ese nombre. Él se lo inventó, este que está aquí. Samuel Crowther se inventó el lenguaje que tú dices que yo soy Yoruba. I'm Yoruba. Un vocabulario de lengua Yoruba en el 1943. En el 1844 predicó el cristianismo a los antiguos cautivos de Oyo, Egba y Yesa, reunidos en Freetown en una lengua híbrida predominantemente Oyo en su morfología y sintaxis, y predominante Egba en sus fonemas, con su léxico enriquecido por invenciones, y el habla de lagos y de las diásporas Saró, Nago y Lucumí. El lenguaje. Va por un poquito de los Egba, por un poquito de los Oyo, va por un sazoncito aquí de algunos de los que han venido de Cuba, los Lucumis y los Saro y Nago. ¡Upala! Y ahora, eso es lo mejor que me ha gustado cuando te tratan de corregir. Hermano, escribiste esa palabra incorrecta. Tienes que poner el acentito aquí, aquí, aquí. Todos esos acentos son inventados y tú eres un pendejo. Te cogieron de pendejo. No, René, lo estás diciendo mal porque tiene que ser de esta forma. Porque todo lo que tú me estás tratando de clarificar como si fuera ancestral, ese lenguaje no tiene más de 125 años escrito. No, mentira. 130 por ahí. 130, 35. Desde el 85, 1885, creo que era por ahí, 85, 87. Por ahí hasta el 2025. Y tú bien, ay, ahora yo sé hablar en Yoruba, yo sí sé escribir, yo aprendí, déjame corregir a este tipo, a este gorila, a este tipo que no sabe nada. Y resulta que el gorila te dice, mira pendejo, ese lenguaje inventado y artificial, el pendejo eres tú. El primer escritura que existió del Yoruba, o mejor dicho, de palabras proto-Yoruba, porque el Yoruba es artificial, se hizo en español, en el alfabeto en español, y se hizo en Cuba. ¿Cómo te parece? ¿Cuál es el primer cultura religiosa que practica y favorita que tuvo lenguaje escrito? ¿Los ingleses, los británicos allá en el 1900 o el final del 1800? ¿O desde Cuba ya se tenían palabras desde el 1800? Bueno, si llegaron lucumices a Cuba para el 1568, como habíamos visto en el otro video, y para el 1830 llega de China, ¿ustedes no creen que había algunas palabritas ya escritas en algún libro con el alfabeto español? Entonces, ¿cuál es el primer lenguaje en el mundo que registra palabras lucumices o dialectas de algunos grupos proto-yoruba que lo tenía escrito por primera vez? ¿Los cubanos o los británicos? Y tú creías que tú estabas practicando algo ancestral. Bobolón. Mira, cita 30.
Como describe la cita, la lengua llamada Lucumí que arribó a Cuba evidentemente fue una lengua coloquial y con especificidades para las liturgias anterior al surgimiento de la lengua yoruba. Léelo otra vez. Y él es un antropólogo. Estamos hablando de una persona que se ha dedicado toda su vida. Está retirado de una persona que se dedicó a esto. Él no hizo más nada que esto. Estudió lo que era Cuba y las cosas yoruba en Cuba. Tú sabes más que el experto. Déjame ver tu estudio de campo para compararte con Nelson. Anterior al surgimiento de la lengua yoruba. Ya en Cuba ya había esas palabras, que inclusive aportó fonemas que enriquecieron la ulterior formación de una lengua yoruba estandarizada que hoy no posee el yoruba actual. Entenderse en lengua yoruba como lengua común fue una convivencia del Estado colonial inglés, que obviamente no podía entenderse ni convertir teológicamente a un conglomerado poblacional poliglota total. El yoruba era solo una lengua mercantil de los Oyo y no litúrgica, como se quiere decir. Fue menester instalarla como identidad lingüística y territorial para los procesos civilizatorios coloniales. Samuel Johnson, nacido en Oyo y educado por británicos, ayudaron a establecer canon literario yoruba, que incluía no solo una traducción de la Biblia al yoruba, sino también grandiosas narraciones del legado Oyo, supuestamente compartido por los yoruba. O sea que se inventaron hasta eso. Desde esos tiempos, esa gente, los mentirosos, los astutos, los pícaros, se han venido inventando narraciones. Desde esos tiempos, de finales de 1800, ¿y tú te crees que hoy en día no se crean versos? ¿Y tú te crees que hoy en día no te crean una historia, un Itá, un Eboy, un Acoché y te lo venden por $80? ¿Tú sabes lo que es $80 en Nigeria, papi? A ti te cogen de pendejo. Ay, si yo quiero aprender un verso, por favor, señor Yoruba, dame algunas historias de mis signos y algunos esboces. Yo te pago 300 por eso, por favor, por favor. Y tú como bobolón dándole a los astutos, a los pícaros y a los mentirosos, los Yoruba, que ya se inventaban grandiosas narraciones del legado yo, supuestamente compartido por todos los Yoruba para el 1880, el 1900, y te lo hacen hoy en día. Cogían de pendejo a su propia gente en esos tiempos y te cogen de pendejo ahora a ti. ¿Cómo te gusta esa, papi? En la cita anterior queda claramente documentado que el canon literario del Yoruba se lleva a cabo mediante una traducción de la Biblia, y si los llamados Yoruba fueron una posterior integración de diversos etnos, no es posible que las narraciones del legado de Oyo fueran parte de las tradiciones de todos los etnos que reagruparon, tal y como Matorí lo pone en duda. Matorí es uno de los antropólogos. Dicho de otra forma, lo primero que se escribe en lengua yoruba es una traducción de la Biblia y no el legado de matriz africana. Mira cuánto respeto la tienen a su propia gente. Lo de ellos era caca para ellos. Pero esto era importante. La Biblia era importante. Esto era caca para ellos. Y entonces tú me vas a decir que la misma gente que no pudieron ni respetar sus propias tradiciones ni protegerlas, y que hoy son 97% cristianos y musulmanes, son los grandes defensores de una tradición yoruba ancestral. En serio, gente. Ay, Dios mío. Yo trato de hacer lo mío. Lo poco que yo puedo hacer es, mira, traer el caballo al agua. Pero tú no puedes hacer que el caballo tome del agua. Tú lo único que puedes hacer es traerle la información. Aunque los yorubas, así llamados por otros, eran originalmente de Oyo, Lagos se convirtió a fines del siglo XIX en la capital de un pueblo eufemísticamente llamado Yoruba, concebido de un modo mucho más amplio, un pueblo que abrazaba a múltiples grupos étnicos. Además, la posición privilegiada de los sierraleoneses, que habían sido esclavos liberados de los buques negreros, y de manera más general de los retornados diaspóricos a Lagos en el proyecto colonial británico, convirtió a Lagos en la capital de la nación yoruba emergente y proveyó a la nueva nación inventada de una reputación de superioridad occidental respecto a otros pueblos originarios africanos. Brother, todo es creado, mano. Todo es creado. La nueva nación es creada, la etnia es creada, la lengua es creada. El título de Yoruba, astuto, pícaro, mentiroso, no es Yoruba, es de los musulmanes del norte, diciendo, estos tipos allá abajo son unos mentirosos. Nos trataron de advertir. Desde el 1800. Estos tipos son unos mentirosos. Estos tipos, tú le das un chance, te venden la madre, cuidado con ese. Estos tipos te dan una piedrita y te dicen que hay algo ahí espiritual, te lo ven. Cuidado, son astutos, son pícaros, mentirosos, son unos tremendos miserables. Mira, son unos Yoruba. Nos trataron de advertir. Algunos de nosotros ya estamos advertidos y no vamos a caer en eso. Es más, yo creo que hay gente, algunos de los supuestos Isheshe cosplayers, porque he cogido esos casos,
Yo sé que hay algunos que ya no van a echar para atrás porque su reputación está envuelta. Van a seguir iniciando gente, van a seguir ganando su dinero, pero en su privacidad van a decir, yo no tengo nada que buscar allá en Nigeria, excepto enfermedad malaria y fiebre amarilla. Porque esa gente son unos mentirosos. Ya yo le quité lo que yo necesitaba. Yo lo único que quería de ellos, es más, algunos, yo no quiero nombrar nombres, pero han habido personas que han dicho en cámara, a mí no me interesa nada de los Yoruba, a mí lo que uno que quiero es lo que ellos, su religión. ¿Sabes lo que es eso, mano? Anyway, los dejo con eso porque nos queda un minutito. Vamos a dejar el resto de la cita. Estamos por cita 30 y creo que hasta los 50 para el episodio. Creo que este fue el número 4. Para el episodio 5 continuamos y terminamos con Nelson Aboy. Espero que pues lo que les eduqué les fue inteligente. Si ustedes quieren el documento completamente para ustedes leerlo sin interrupciones mías, porque René miente, ¿verdad? René tiene motivos para mentir, ¿verdad? Y gana mucho dinero. Yo quisiera ganar por lo menos un centavo. Oye, ¿me pueden regalar por lo menos un centavo para poder decir que he ganado algo? Porque yo he ganado cero con esto, excepto peleas con gente. Pero no hay problema, esas los asumo. Los asumo porque yo sé que este proceso de educación va a rendir fruto. No vamos a caer más de pendejo. El que quiera este escrito de Nelson Aboy me escribe al 413-313-8232 por WhatsApp con el código de los Estados Unidos. Escríbame, saludos, Burú, yo vi su programa, me interesa el libro de Nelson Aboy. Y Burú y voy a Bocheche, con el tiempo yo se lo envío. Bye bye, gente, y Burú, bye bye.